Buenas tardes a todos y vamos a comenzar ya el acto. Bienvenidos todos a esta presentación oficial, casi una puesta de largo, de nuestra Biblioteca del Holocausto. Una biblioteca que comenzó a constituirse como cuerpo independiente de la Biblioteca General de este Centro Territorial de Innovación y Formación en el año 2008 y que en la actualidad constituye o cuenta con uno de los fondos bibliográficos más amplios y completos de toda España para el estudio del Holocausto. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy y escuchar su conferencia, permítanme que les ofrezca una serie de comentarios breves acerca del modo de acceso a los títulos del fondo a través de Internet. Bien, para saber qué libros tienen a su disposición en la segunda planta de este edificio, hoy no, porque hoy es el día de la presentación y entonces no hay servicio de biblioteca, pero basta con introducir en cualquier ordenador conectado a la red mundial la dirección de nuestra página web. A saber, http:// y a continuación en minúsculas cetif.madridsur, que aparece ahí todo seguido, educa.madrid.org. Esta es la dirección de nuestra página web. La introducimos y llegamos a la página principal de nuestro Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur. Aquí encontrarán información sobre todas nuestras actividades formativas, tanto las que están en curso como las pasadas de otros años, y también encontrarán información acerca de la composición del centro y de la administración del mismo. Desde esta página, que es la página principal del CETIF Madrid Sur, si nosotros marcamos el apartado, el título donde pone biblioteca, entonces accedemos a la página de la biblioteca. Lo introduzco y esta es la página de nuestra biblioteca. Apaga y enciende. Sí. Perdón. ¿Sí? No. Cogemos el otro. La tengo. Lo siento, perdón. Bien, ¿se oye? Sí. Bueno, estamos en la página de la biblioteca y aquí ustedes pueden encontrar un catálogo, el catálogo general de la biblioteca del CETIF Madrid Sur, que cuenta en la actualidad con más de 11.000 títulos. Hay libros de literatura, de historia, de ciencias, más de 11.000 títulos. Y también este catálogo está en formato Excel, igual que está en formato Excel el catálogo especial, que es el segundo catálogo que tienen aquí, el catálogo especial de la biblioteca, que es el que recoge ya específicamente los títulos de la Biblioteca del Holocausto. Nuestra Biblioteca del Holocausto cuenta en la actualidad con más de 600 volúmenes y año tras año se va incrementando. Y también podrán acceder, y esto ya es una auténtica virguería, a la revista digital que por secciones va presentando y comentando brevemente cada uno de los títulos de la Biblioteca del Holocausto. Esta revista digital está compuesta de 14 secciones y tenemos sección de bibliografía básica,
historiografía, pedagogía, testimonio de las víctimas, otros testimonios, entre los cuales encontramos pues, testimonios de algunos perpetradores del Holocausto también, la representación del Holocausto, el Holocausto del cine y de los cómics, etc. España y el Holocausto, en lo que nos toca, la Iglesia Católica y el Holocausto, Holocausto y literatura, el apartado ensayos, la sección de ensayos que es la más amplia, un ensayo sobre antisemitismo, que lo hemos dejado aquí. A mí me gusta más el término judeofobia, pero bueno, lo hemos dejado como antisemitismo. Un apartado sobre cultura judía, un apartado sobre el Estado de Israel y por último otros genocidios que harían referencia pues, a los genocidios básicamente soviético, chino, camboyano, etc. Bien, si nosotros accedemos a una de las secciones de esta revista digital, por ejemplo a la sección de pedagogía, basta con poner el cursor encima y pulsar. Y entonces se nos despliega el correspondiente cuadernillo de la sección. Ya se ha cargado. Aquí tenemos, en la sección de pedagogía, ustedes pueden acceder a la mayor parte de los materiales didácticos publicados por Yad Vashem, que como ustedes saben es el principal centro internacional para el estudio del Holocausto, la difusión del estudio del Holocausto en el mundo entero. Este primer título, podemos, cuando ya estamos en el cuadernillo, podemos simplemente pulsando sobre el texto que queremos leer mejor, podemos destacarlo. Lo pulsamos, a ver si lo pongo, y se aumenta. Este primer título, Quería volar como una mariposa, viene acompañado de una guía didáctica, en inglés en este caso, y está especialmente diseñado, es un material de Yad Vashem, está especialmente diseñado para abordar el tema del Holocausto desde la enseñanza, desde la educación primaria. Si volvemos a presionar, vuelve a su estado original. Podemos también, yéndonos aquí, pasar página en nuestra revista digital. Pasamos página. Entre paréntesis, creo que es justo hacerles saber que esta revista digital es mérito completo de nuestra magnífica bibliotecaria doña María Jesús Pellico Alonso, que ha dedicado muchísimas horas de su trabajo y también fuera de él a hacerla posible. Seguimos pasando páginas. A ver, aquí está otra. Y me interesa destacar este otro título, este de aquí. Lo destaco. Holocausto y memoria. Este es un libro cuyo autor es Israel Goodman, como saben recientemente desaparecido, falleció el 1 de octubre pasado, y es un libro que está especialmente indicado para abordar el estudio del Holocausto desde la enseñanza secundaria. Y lo digo porque en la actualidad este texto es utilizado como libro de texto en no pocos institutos de Israel. Volvemos al estado original. Y ahora, si queremos salir de esta sección, de la sección de pedagogía, nosotros no presionaremos aquí en la flechita roja porque entonces nos saldremos de la aplicación. Tenemos que ir y presionar la flechita de retorno. Y volvemos a la página principal de la Biblioteca del Holocausto. En total son, como ya les he dicho, más de 600 títulos los que componen la Biblioteca del Holocausto. Pueden encontrar aquí casi todo lo que se ha publicado en castellano acerca del tema y también pueden encontrar libros en otras lenguas que hemos creído importante incorporar al fondo nuestro porque constituyen auténticas referencias dentro de los estudios del Holocausto. Y algún curioso que se dedique a investigar por nuestro fondo también podrá encontrar alguna que otra rareza bibliográfica o publicación de no fácil acceso para el lector común español. Bien, dicho esto, creo que llega el momento de presentar a nuestro conferenciante. Uriel Macías es el jefe de prensa de la Embajada de Israel en España. Colabora normalmente en diversos medios de prensa escrita
y seguramente muchos de ustedes le reconocerán por su participación en tertulias, tanto radiofónicas como de televisión. Uriel Macías es coautor de un libro delicioso que curiosamente tenemos entre nuestro fondo bibliográfico en la sección de cultura judía, un libro que se titula Los judíos de Europa. Aquí está. A ver si lo cogen. Bien. Además, Uriel es autor de una casi exhaustiva serie de repertorios bibliográficos centrados en el tema de la cultura judía en general, del judaísmo. Uriel Macías ya ha colaborado con nosotros anteriormente en calidad de ponente de algunos cursos sobre el Holocausto que hemos realizado ya en este centro, que venimos realizando desde el año 2007. Este año también colaborará con nosotros en un curso que tenemos diseñado, que ha diseñado nuestra maravillosa asesora de lenguas extranjeras, doña María del Carmen Fernández Arias, que les ha repartido el díptico de esta actividad, por si alguno de ustedes está interesado en inscribirse a ella. Se trata de un curso sobre esa lengua llamada ladino, que no es otra cosa que el viejo castellano, el antiguo castellano, que todavía aún hoy en día hablan algunos judíos sefardíes. Uriel Macías fue precisamente el comisario de una exposición que se inauguró el año pasado, titulada De buena tinta, 150 años de prensa en ladino. Esta exposición se inauguró en el Centro Sefarat de Israel, en la Casa Sefarat, que está ubicada en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor de Madrid. Se inauguró ahí y luego ha recorrido con notable éxito diversos puntos de la geografía española en la misma exposición. Uriel Macías, además, ha sido comisario en muchas otras exposiciones, siempre relacionadas con la cultura judía, y en general es uno de los mayores promotores del conocimiento de la lengua, bueno, no de la lengua, sino de la cultura judía, tanto en España como fuera de España. Esto es así. Ahora bien, por lo que Uriel hoy está aquí entre nosotros, es por ser, sin duda, el máximo experto bibliógrafo español sobre temas relacionados con el judaísmo y con la cultura judía en general. Y además, por ser uno de los que mejor ha sabido rastrear las huellas del Holocausto en la literatura española. Con él, con su conferencia titulada El Holocausto en las letras y los libros españoles, les voy a dejar. Muchas gracias por su atención y a partir de este momento le voy a ceder la palabra a Uriel. Hola. Muchas gracias, Raúl, por tu... No sé qué decirlo, si primero por tu presentación o primero por tu invitación a participar aquí. Sabes que para mí siempre es un placer. Para mí siempre es un placer participar en las diferentes iniciativas que llevas a cabo, tanto en el CETIF como en otros foros, y además me ha correspondido el honor de presentar en una ocasión un libro tuyo, y creo que eso para mí es un gesto de amistad, y no sé si se corresponde con mi nivel de conocimientos y lo que puedo llegar a transmitir, pero en cualquier caso te agradezco muchísimo la invitación, te agradezco muchísimo la presentación sonrojante o elogiosa, y además luego me pone más difícil, ahora lo tengo que hacer bien, porque si no, o te dejo mal aquí o quedo mal yo, o ambas cosas, y no parece un problema. Lo primero, y antes de entrar en el tema, aunque en realidad sí es entrar en el tema, quería, esta conferencia es con motivo, como bien saben ustedes, de la presentación de la Biblioteca del Holocausto, del catálogo de la Biblioteca del Holocausto, de la propia biblioteca y de su versión digital, de la versión digital
del catálogo, que es lo que estamos haciendo hoy y lo estamos arropando con esta conferencia de comienzo. Lo primero es, sin duda, felicitar a CETIF, a su director, a la secretaria, que llevan a cabo la enorme labor de recopilar esta colección de libros centrada en el Holocausto y que además incluye una cantidad considerable de libros dedicados al mundo judío en general que parecen imprescindibles, algunos son de casi lectura obligada para quienes quieran aproximarse al tema del Holocausto. Reunir hoy, en estos años, además de crisis, y en que parece que el papel ha muerto, y si no ha muerto uno le quieren matar, y otros le quieren enterrar, quienes por edad y por pasión entendemos la lectura como un ejercicio que se hace sobre papel, pues que en estos momentos tan difíciles alguien tome la iniciativa de crear una biblioteca monográfica y de un tema tan específico y tan complejo como es el Holocausto, no merece más que respeto, consideración e incluso admiración. El catálogo este reúne, como dice Raúl, como dice Isabel, en torno a 600 títulos, de los cuales yo no he tenido tiempo de hacer finalmente un cómputo exacto, pero calculo que de esos 600, algo más de la mitad, serían libros publicados en España dedicados o centrados o realmente centrados en el Holocausto. Otro porcentaje, pues en la mitad de esos, podríamos decir el 50% serían más o menos libros españoles publicados en España, quiero decir publicados en España, dedicados al Holocausto. Otro 25% a lo mejor son libros publicados en diversos países dedicados al Holocausto también, y otro cuarto serían libros mayoritariamente españoles, pero no solo, dedicados a temas relacionados con el mundo judío y con los otros genocidios, que es, digamos, la otra parte que compone la biblioteca estatal. Eso nos sitúa en una biblioteca que, si dijéramos, bueno, desde el punto de vista bibliográfico, desde el punto de vista de biblioteca son imprescindibles todos, desde el punto de vista que lo que enfocar yo, que es el de la bibliografía o la bibliografía desde España, estaríamos con un fondo de en torno a 300 libros publicados en España sobre el Holocausto. Es realmente una cantidad importante. Yo he intentado también hacer el ejercicio, al preparar la conferencia, intentar, a partir de las fichas que yo tengo, que no necesariamente quiere decir que tenga el libro, porque a veces tengo la ficha, no tengo el libro, pero como es mi obligación, por mi afición bibliográfica, tomo nota de todos aquellos libros de los que tengo noticia, aunque no los tenga, con la intención de tenerlos o de no tenerlos. Y me ha costado mucho intentar hacer un listado, crear un listado de los libros españoles dedicados al Holocausto. Primero que tiene mucho problema metodológico. Uno intenta decir, bueno, es un libro de Holocausto, porque tiene a Nahan, no hay duda. Los dos libros que hemos tocado de Raúl, uno de pedagogía, la laboratoria y la autopsia del Holocausto, ¿verdad? Las novelas gráficas o semi-autobiográficas de Primo Levi, las narraciones autobiográficas de Primo Levi dedicadas al Holocausto, que narra los años del Holocausto, tampoco hay duda. Pero luego entramos en otra infinidad de posibilidades que no es obvio que uno decide incluirlas en una bibliografía que monográfica dedicada al Holocausto. No sería el libro de la Ronda que no contuviera un capítulo dedicado al exterminio de los judíos. Además, si no lo contuviera, habría que incluir, sí. Pero bromas aparte, en principio casi cualquier libro dedicado a la Segunda Guerra Mundial, creo que manuales generales de la Segunda Guerra Mundial, por definición, tienen una parte dedicada al Holocausto. Yo eso, cuando hablo de cifras y de tendencias, en el caso de la producción bibliográfica española judaica, por ejemplo, ese caso no entra. Yo los libros generales de la Segunda Guerra Mundial que hablan del Holocausto no los considero específicamente, por muy interesantes que sean, y pueden ser en ocasiones obras de referencia importantes, pero no los considero por una cuestión metodológica. Con las biografías de judíos, autobiografías o biografías de judíos que vivieron en el centro de Europa Oriental, entre los años principios del siglo XX y los años 50, 60, 70, lo que queramos, pues raro va a ser el que en una narración biográfica o autobiográfica no aparezca algún episodio relacionado con el Holocausto. Y aquí, pues, su vivencia del Holocausto, o la vivencia de su familia, etc.
Por lo cual, de nuevo, tenemos un programa metodológico donde fijaríamos los límites de qué uno incluiría en una bibliografía de monografías del Holocausto. Uno podría hacer la bibliografía del Holocausto, que habla del Holocausto un poquito, incluye la bibliografía y con una nota dedicar un capítulo de 37. Una posibilidad. Todo esto lo vengo indicando, supongo, porque ustedes ya se lo han planteado, que en el de hacer un trabajo bibliográfico se ha encontrado con ese problema. ¿Dónde están los límites de lo que uno incluye y no incluye en un repertorio bibliográfico monográfico? Esto para llegar al punto final, y es ¿cuántos libros han podido publicar en España relacionados con el Holocausto? Creo que es un dato interesante. La verdad es que soy incapaz de una cifra. Entre otras cosas por las cuestiones metodológicas. Yo mismo he intentado generar un listado y de golpe me sale uno que digo, hombre, este no puede no estar, porque claro, el capítulo que leímos nosotros de historia de los judíos en la España del siglo XX, pues habla de muchas cosas, pero tiene un par de capítulos dados a la posición de la España de Franco respecto al Holocausto que son imprescindibles. De momento no lo meto, metodológicamente pensé que no lo iba a meter, pero es que este no lo puedo dejar fuera. Entonces me encontré en una maraña imposible. Todo eso para decirles que mi cálculo es que si nos centramos en libros como serán dedicados al Holocausto, al exterminio de los judíos en Europa, tanto incluyendo en esto libros de historia y libros de ficción, de cualquier género, sea ficción literaria, sean novelas, cuentos, obras literarias destinadas a público infantil y juvenil, cómics, poesía, teatro, no, por historia, filosofía, pedagogía del Holocausto, etcétera, 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 todos los abordados de todos los posibles, estaremos casi con toda seguridad muy por encima de los 600 títulos. Probablemente si alguien se metiera a fondo en ver sobre todo el tema de la narrativa, de las novelas traducidas de otros idiomas, del francés, del inglés, del alemán, yo puedo tener localizadas al menos 200, pero no me sorprendería que en vez de 200 fueran 600, con lo cual la horquilla entre 600 y 1000 títulos de interés o dedicados al Holocausto publicados en España puede ser, aunque es una horquilla amplia, creo que nos sirve por lo menos de referencia. Como antes indicaba Raúl al presentarme, ahora es otra cuestión, perdón, mi primera aproximación específica a la filosofía española sobre el Holocausto la tuve con motivo de la organización de una pequeña exposición, una pequeña muestra del libro dedicados al Holocausto, con motivo del Yom HaShoah, el Día de la Memoria del Holocausto, según el calendario judío. La Comunidad Judía de Madrid organizó en 2005 una pequeña exposición bibliográfica que iba acompañada de una serie de conferencias, y preparé por primera vez un catálogo monográfico. Ese era selectivo, eso sí que no había ningún afán de exhaustividad ni de inventariar por lo publicado, sino un poco elegir de los distintos temas, autores, textos y épocas, libros representativos de lo que es la producción bibliográfica española relacionada al Holocausto. Y yo creo que el catálogo tenía de aquella exposición unas 200 referencias aproximadamente. Como les digo, eso también era una pequeña muestra y fue la primera vez que me vi ante el reto de aproximarme a este tema. La cifra, que no sé, a cada uno le puede parecer poco o mucho, desde lo de las cifras en títulos editados, cada uno tiene su sensibilidad y su historial, y decir 600, 700, 800 a uno le parecerá mucho, a otro le parecerá poco. Tenemos que comparar. Desde luego, si lo comparamos con lo que se produce en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, pues es relativamente baja. Y lo más llamativo, hay dos elementos llamativos en la evolución de la producción bibliográfica española relacionada con una es que dentro de... Trabajamos con una cifra de 600, que es fácil de dividir por muchas cifras. De esos 600, un porcentaje muy bajo, probablemente no llegue ni al 20%, son obra de autores españoles. Todo el resto son traducciones de diversos idiomas. Y esto pues, nos lleva siempre a la reflexión de por qué España
hay ese desinterés. Decir eso a quienes están en esta sala es absurdo. Estáis en esta sala precisamente porque tenéis interés en el Holocausto, pero también sabéis, y no os descubro nada, que en España ha habido, e incluso yo creo que hay, un serio distanciamiento con ese tema, un no sentirse concernidos con el tema del Holocausto, por diversas razones. Y tienen que ver con nuestra historia, con no haber participado en la Segunda Guerra Mundial, y con muy diversos elementos, y luego muchos autores que han reflexionado sobre el tema de lo que se ha concernido por el Holocausto en España, y eso necesariamente se refleja en la relativamente pobre, comparado con otras lenguas de cultura o otros países, en la producción de libros sobre el tema, y lo que es aún más significativo es el relativamente bajo porcentaje de esos libros que son obras de autores españoles. Cuando hablo de estas cifras de libros publicados, prefiero a libros, que era lo que estaba considerando al inicio de mi intervención, libros dedicados monográficamente al tema. Claro, si nos metemos en artículos en revistas, o sea, en revistas académicas, o artículos en revistas de divulgación, pues claro, las cifras se dispararían, no se sabe hasta dónde. Sí, hablaríamos ya de miles, muchos miles, sin lugar. Con lo cual, todo lo que voy a comentar sobre las tendencias y las cifras tiene que ver con la forma del libro. Luego también ahora hay un fenómeno con el libro electrónico. Claro, ahora se publica mucho más a papel, no pasa todo, y ya hay mucho libro que solo sale en formato electrónico. Es un tema que no he seguido de cerca. Sí he visto, lo estoy metiendo en una de las librerías por internet, que hay mucho libro dedicado al Holocausto, incluso autores españoles, realmente de narrativa, que solo han aparecido como libro electrónico. Es una tendencia nueva que no se puede dejar de señalar en este contexto, pero para mí es un tratamiento reciente a raíz de la preparación de esta conferencia, pero fácilmente buscando con dos o tres palabras claves. Por muchas novelas del Holocausto, por ejemplo, dos novelas, la palabra Holocausto, la palabra Auschwitz, la palabra no sé qué, no aparece en el título, y si no está en la sinopsis que viene en Amazon o en la casa del libro, no encuentras nunca el libro salvo que conozcas de su existencia. Por lo cual, sin hacer un gran esfuerzo, salieron al menos una docena de libros publicados por nosotros en los últimos años de autores españoles, en general de narrativa, dedicados al Holocausto y no aparecidos en formato de libro tradicional. También hay una literatura, en fin, una producción bibliográfica, de la que no me voy a ocupar, porque sería para hablar independientemente de ella, es toda, y esta en España a lo mejor es más abundante en términos raíces, que es la literatura negacionista, antisemita, que España se ha convertido en un punto de referencia en la publicación. En otros países de Europa han estado prohibidas las publicaciones de determinados libros, o Hitler, u otros libros relacionados con la negación, la denigración o la banalización del Holocausto judío. Y de eso en España también tenemos un puñado de títulos que tampoco es como decir, pero es una realidad. Allí, yo creo que sí, España es un país destacado en la producción de este tipo de material infame, y también tiene que ver, supongo, con nuestra historia. Es decir, el considerar que todo vale, que la libertad de expresión no tiene límite, que es una consideración posible. La libertad de expresión no tiene límite, pero posiblemente la convivencia es más fácil. No me refiero evidentemente solo al tema del antisemitismo, la negación del Holocausto. Unos mínimos de restricciones a la libertad de expresión pueden hacer mucho más fácil llevar la convivencia y sobre todo proteger a los sectores más débiles de la sociedad, sean por minorías, por sus tendencias sexuales o por cualquier otra razón que se nos pueda ocurrir. Y si podemos decir que ahora tenemos este catálogo de la biblioteca está contando la prueba, hoy podemos decir que son respetables, como se habla en otros países, pero todas tenemos 600 libros, 700 libros publicados sobre el Holocausto. Es especialmente interesante que toda esa producción viene presente en las dos últimas décadas. Si cogemos la producción bibliográfica española sobre el Holocausto por año, yo he trabajado con una muestra de 300 nada más, que son las fichas que teníamos accesibles. Y aproximadamente hasta el año, trabajamos con eso aquí hay 300. Hasta el año 70 han aparecido en España 16 libros dedicados al Holocausto. Y hay una cosa que sí tengo que señalar, esta lista no es del todo aleatoria.
porque yo doy por supuesto que tengo mejor conocimiento de los libros publicados hace muchos años. Es decir, yo seguramente mis lagunas en conocimiento de los años es muy superior a lo que se publicó hace 30, 40, 50, sencillamente porque hay muchos catálogos, llevo muchos años en esto, y uno acaba viendo un libro que se publicó hace 30 años, pues se lo tropieza al año siguiente, se lo tropieza el año después. Con lo cual, esta cifra de en torno a la veintena de libros aparecidos entre el año 33, que es la primera publicación española que tiene que ver ya con la persecución, con la discriminación de los judíos en Alemania, hasta el año 70 rondan aproximadamente la veintena. Si cogemos la siguiente década, la década de los 70, pues en la década de los 70 pues deberían salir como otra veintena de libros. En la de los 80 ya, pues seguramente serían unos 40. En la de los 90 nos encontramos con no menos de 60, 80 libros. Y todo el resto, esto que les he contado, debe sumar unos 120, unos 180 han aparecido en los últimos 13 años. Es decir, esto es un fenómeno clarísimo y que tampoco es único de España. La proliferación de estudios, de publicaciones, de novelas, de edición de testimonios, de diarios relacionados con el Holocausto es un fenómeno internacional. Y que también tiene que ver con muchas cosas. Posiblemente una de ellas es la caída del muro de Berlín. ¿Y por qué la caída del muro de Berlín? Pues se descubren se abren nuevos archivos, empieza a haber más libertad en el mundo del este para investigar y para trabajar y para identificarse o para adentrarse en temas judíos, pues no era fácil hacer la caída del muro. Terminada la Guerra Fría y de algún modo derrotado por caos técnico, el comunismo, el mundo occidental tenía menos problema en profundizar en el estudio de la maldad del nazismo. Otro elemento ha sido, sin duda, el que los supervivientes, los testigos que vivieron en carne propia la persecución por los campos de concentración, ya digamos que alguien que en el año 33 tuviera 18 años, nació en el año 15, ahora tiene 98 años, alguien que llegó a mayor de edad en el año 33, con lo cual estamos hablando de hace 20, 30, 40 años, la pura biología iba acabando con los que vivieron aquello en primera persona, y eso aceleró el proceso de estudiar sus testimonios, publicarlos y de ellos mismos escribir. También posiblemente tiene algo que ver con la psicología de las víctimas. Esto está bastante estudiado en Israel y en otros lugares. La primera generación, la generación que sobrevivió al Holocausto tuvo una mezcla de culpa, vergüenza y sensación de que no los van a entender y hablaron poco. Quienes sobrevivieron a los judíos que sobrevivieron al Holocausto hablaron poco del Holocausto durante los primeros años. Y por los primeros años que estamos hablando de los 20 o 30 primeros años. De hecho, en general, por lo que se ha estudiado, el superviviente del Holocausto, sea de los campos o sea de las persecuciones previas, no habla con sus hijos de lo que vivió. Empieza a hablar con sus nietos. Luego también tiene que ver con el tema de Israel, por ejemplo, en el que en los últimos años también ha colocado un enorme impulso todo el tema del estudio del Holocausto, de la necesidad de memoria, en gran parte de Israel, de Estados Unidos, de algunos países europeos y de los judíos en particular de sus países. En Israel, además, en ese Israel que intenta refundar, crear el Estado judío después de prácticamente 2000 años de diáspora y nada más disiparse el humo de Auschwitz, un país que sale victorioso de una guerra muy complicada en el año 48, no parecía el mejor entorno para hablar de las peores heridas. Israel fue posiblemente el principal destino desde el punto de vista cuantitativo de supervivientes de la Shoah, pero allí no, la mezcla, lo que les decía antes, de no poder hablar, no poder contar. Y luego además muchos de los grandes escritores judíos que han narrado el Holocausto siempre, de una forma u otra, han andado rodeando el tema de si se puede escribir, no se puede escribir, se puede testimoniar, no se puede testimoniar, y hasta dónde llega el testimonio. Todo eso que lo verbalizan los grandes pensadores judíos y no judíos que han dedicado al tema, el individuo lo hacía inconscientemente, evidentemente. Mucha gente que sale de los campos no
experimentados ni condones para las letras ni para la filosofía, y no teorizaban, pero lo que sí tenían es el bloqueo de contar su experiencia, que luego teorizarían, explicarían grandes. Y luego, como vivimos en una sociedad completamente supeditada, bueno, perdón, ahora estuvimos supeditados a Internet. Yo todavía soy de la generación, como la mayoría de ustedes, de la televisión, en que casi todo nos entra por lo audiovisual, por la televisión y el cine. También dos especies, sobre todo el cine, parece que en términos de extensión, casi como el libro, pero los que nos hemos criado con la televisión y el cine como elemento fundamental de nuestra formación, de nuestra formación cultural, de nuestra sensibilidad artística y de nuestro conocimiento en muchos casos, para muchísima gente, la gente que no lee, que no asiste a conferencias, que no hace la tipo de vida cultural, su principal fuente de información y documentación ha sido en España la radio y en mucha mayor medida la televisión. Y esto también ha pasado en otros países, quizá en España es más llamativo el fenómeno, porque hay menos tradición de lectura, tanto de libros como de periódicos. Y el hecho es que lo que marca un antes y un después en España con respecto al tema del Holocausto, y yo creo que también en el resto del mundo, es algo tan aleatorio y banal como la emisión de la serie Holocausto por televisión, que en España se pasó en el 79, es una serie del 78 que en España se emite después de muchísimos problemas en el año 79. Aquello motivó, ya no sé si estuvieron pendientes de ello, yo sí, yo tenía entonces 15, 16 años, y la extrema derecha nazi española madrileña se dedicó a pegar carteles diciendo que eso no se podía emitir, entonces empezaron a salir también libros antisemitas antes de que se emita la película, hubo un enorme debate. Pero además, algo que hoy nos parece obvio, se hace una serie sobre el Holocausto, si tiene la calidad necesaria y mata la audiencia necesaria, los anunciantes necesarios, pues se emite y punto. Eso es lo que se hace, el criterio con el que hoy cualquier cadena pública o privada decidiría emitir o no una serie con unos mínimos de calidad. Entonces fue un auténtico debate. Es decir, Constitución del 78 aprobada, muerto Franco 3 años antes, una película que no tiene ni la más mínima referencia a España, que se dijera que hay un capítulo, un episodio, un diálogo que pone en evidencia a España, cuando España ni existía. Es una serie bastante flojita, pero como muchas de estas series americanas de aquella época, el equilibrio entre la narración y ambientación y la parte sensible mantienen permanentemente la atención del espectador. Sobre todo el espectador que no va buscando una serie erudita, como puede ser luego SWAT, una serie testimonial, documental, otra cosa, es otro público con otros objetivos. Holocausto en España produce un auténtico terremoto. Por primera vez en España el tema del Holocausto está en la calle, por primera vez está en los medios de comunicación, pues claro, en la prensa de los años 40 muy poquito se publicó, alguien debió hacer un trabajo sistemático, pero yo hasta donde sé, muy poco se publica en la prensa española sobre el exterminio de los judíos en los años en que se define la Segunda Guerra Mundial. Y después tampoco es tema, no es tema. Y lo estoy diciendo, prácticamente no hay bibliografía, no hay estudios, no hay investigadores, no hay quien lo lea, no hay quien absolutamente nada. Aparte los españoles viajaban mucho menos, por lo cual conocimiento del Holocausto, pues sí, a la gente lo sonaba, que en Alemania había un montón de judíos y uno pensaría que se lo merecían, mejor que no se lo merecían, pero igual, pues, eso era, hasta ahí llegaba el conocimiento y también las opciones de conocer. Tampoco vamos a pedir heroísmo a un señor que en los años 70 tiene cierta necesidad por el tema. Había 4 libros para leerse, una veintena de libros para leerse. Y quizá una de las cosas que yo recuerdo es en ese momento sí la implicación del país, el periódico del país, quizá en otro contexto, su sensibilidad por los temas de Israel y de los judíos pueden ser muy diferentes. En el tema este sí fue firme. Israel, el país sí defiende la necesidad de la emisión de la serie, y no solo eso, sino que más o menos en el momento que se iba a emitir, antes o durante, salen una serie de artículos relacionados con España y el Holocausto y el Holocausto. Yo creo que la primera vez que algo así ocurrió. En España eso produce realmente un cambio de tendencia. El tema del Holocausto deja de ser un tema de pequeño conocimiento y de iniciados para entrar en el conocimiento general, en el debate general y además en el debate político.
Y no se crean que no costó, España se emite varios meses después que no te podéis estudiar después de muchos problemas. Y yo debo posiblemente conservar un cartel de lo que se colgaron en las paredes de Madrid en contra de la emisión de Pero luego esto lo veremos, bueno, luego en el cine se habla de un fenómeno. Si uno revisa el cine de Hollywood, ese cine de Hollywood en el que hay tantos directores judíos, tantos productores judíos, tantos actores judíos, prácticamente en esos años 40 y 50 no hay filmografía dedicada al Holocausto, la hay, pero es muy escasa. Es también un fenómeno que se produce, yo creo que como consecuencia del éxito de la serie Holocausto y de todos los otros elementos que hemos venido diciendo, y ahora sí en los últimos 20 o 25 años hay una proliferación considerable de películas que narran episodios del Holocausto, ambientadas en los campos de exterminio, la concentración, la deportación, la vida de los judíos en Alemania después del ascenso del nazismo, las persecuciones en Polonia, en fin, todos los temas y subtemas relacionados con el Holocausto. En España, más que entrar en la descripción de los libros, quiero hablar de los procesos, que si creo que es más interesante que yo haga, les cuento un montón de títulos, creo que me parece que es más interesante estos elementos usando qué es lo que marcan el cambio de tendencia en España hacia un interés hacia el Holocausto, del que la publicación de libros es a la vez efecto y consecuencia. Es decir, si no hubiera interés por el Holocausto, nadie publicaría sobre el Holocausto. Al publicarse sobre el Holocausto es más fácil que la gente se introduzca en el tema. Entonces, en el buen sentido de la palabra, perdón, en este caso en el sentido positivo de la expresión, es la pescadilla que se muerde la cola. Se producen más libros, hay más interés que se producen más libros. Porque hay una demanda, hay un interés. Y eso tiene que ver no solo con los libros, lo podemos trasladar a cursos como los que se organizan aquí, los ciclos que se organizan en universidades, en el departamento, profesores universitarios que en los últimos años han elegido como tema de investigación o de trabajo temas relacionados con el Holocausto, sea en general, sea en un aspecto concreto, o algunos relacionados con la posición de España ante el Holocausto. Y en esto han influido en los últimos años, realmente lo que ocurre en la última década, posiblemente tenga que ver también con más cosas en España. La instauración o el establecimiento del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y los crímenes contra la humanidad, que se celebra, no sé si se conmemora, cada 27 de enero desde hace aproximadamente una década. España se sumó relativamente pronto a esta iniciativa europea y de la ONU. El 27 de enero, la fecha elegida es la fecha de la liberación del campo de Auschwitz. 27 de enero. Y bueno, en España empezó la primera institución pública que comenzó a organizar esto, no el 26 de enero, en otra fecha, fue la Asamblea de Madrid. Durante varios años fue la única institución de alto nivel que lo hizo en España, y después ya sí se incorpora el Estado español, el Congreso, el Senado y otros parlamentos autonómicos de España. Eso genera también, de nuevo, interés por el tema, suscita interés, suscita preguntas y demanda de información. Y estamos en ese punto. Y eso explica también lo que decía antes, ¿no? Posiblemente, si cogiéramos toda la producción bibliográfica española por el Holocausto, yo me atrevería a decir que posiblemente en torno al 40% es de los últimos 13 años, muy cargado. Cosa que no ocurre, por ejemplo, yo aquí se lo podría comparar con otros temas relacionados con el mundo judío, publicados en España. Es cierto que a veces se publica más, pero no se disparate más. Es decir, en España sí, desde los años, desde los 50, a partir de los 80, se publica mucho relacionado con el mundo judío en sus distintos aspectos, casi todo relacionado con la España judía, con la España judía medieval, con los sefardíes, también otros temas como el Estado de Israel, con el antisemitismo, con los judíos en Europa, manuales generales de historia judía, pero allí la tendencia a publicar más y a leer más se inicia mucho antes, y de hecho eso no ha crecido tanto. Hay una producción bibliográfica de libros de tema judío en España sostenida en cifras globales, pero lo que se publica sobre el Holocausto en términos relativos es mucho más.
Otro elemento importante en eso que está ocurriendo ahora, tanto en el tema de ediciones como en el tema de cursos y congresos, seminarios, es la creación del Centro Sefardí de Israel, que entre sus funciones asume todo lo relacionado con la memoria del Holocausto y la enseñanza del Holocausto. Y es a través de ella que España se integra a lo que se llama la Task Force, que es un proyecto internacional para el estudio y la enseñanza del Holocausto. Es el Centro Sefardí de Israel quien se ocupa de ello en España. Y eso tiene como consecuencia pues, que, por ejemplo, el Centro Sefardí de Israel ha apadrinado la edición de esos libros relacionados con el tema. También es uno de los motores que ayuda a que la introducción de la enseñanza del Holocausto, las enseñanzas en España, están allí promoviendo, trabajando en favor de que eso ocurra. Además, tiene un acuerdo con Yad Vashem, por el cual permite que profesores españoles, que ahora no sé si será este año de viaje, y ahora estos últimos es un poco despistado, durante varios años se han organizado viajes para profesores de educación secundaria, me parece, a Israel, a Yad Vashem, para aprender y poder enseñar sobre el Holocausto en las escuelas. Todo esto es de los muy pocos últimos años. Luego hay algunos editores también, mencionarlos. Yo creo que en el tema del Holocausto en particular destacaría a dos, posiblemente en los últimos años he oído algún otro, pero empezaron hace 20 y tantos años, son Mario Musnik, que fue quien edita por primera vez en España, por ejemplo, la obra de Visser, La noche, la noche día, que posiblemente es de las absolutamente indispensables, de los testimonios, de las narraciones. Es también él quien publica Primo Levi, luego lo han publicado otras editoriales, pero es él el primero en publicar a Primo Levi. Luego está la editorial Antropos, que es una editorial que se dedica fundamentalmente a filosofía, que está en Barcelona, una comunidad barcelonesa, que también ha publicado una enorme cantidad de libros sobre el Holocausto, algunas cosas de historia y fundamentalmente filosofía, pensamiento, ensayo. Y aquí voy a mencionar un tema concreto, otro de los elementos que se ha producido en España, yo creo que es hace unos 15 años aproximadamente, como lo dice Raúl. Se creó en el Instituto de Filosofía de Madrid, bajo la dirección de Reyes Marte, un grupo de trabajo sobre el Holocausto. Cuando todo esto que estamos hablando ahora, eso es anterior al 2000, antes de, digamos, de este, entre comillas, boom del interés y de la publicación en torno al Holocausto en España. Y mucho de lo que se ha publicado en España, de autor español, es gente vinculada a ese grupo de trabajo creado por Reyes Marte. Aparecen varios autores, Mayorga, Bárcenas, varios, que publican su propio Reyes Marte, numerosos libros, casi siempre desde la filosofía, pero no solo la filosofía relacionada con el Holocausto. Y muy interesados siempre con el tema de la memoria, lo cual ha llevado a ese grupo, más que al grupo, a los componentes del grupo, se han ido alejando del tema inicial central en el que trabajaban, que es el del Holocausto, la memoria del Holocausto, para deslizarse hacia la memoria general y en algunos casos, depende de lo quienes, hacia la instrumentalización ideológica de la memoria del Holocausto trasladada sin más a la Guerra Civil Española y de forma un tanto unilateral en algunos casos. No digo al núcleo de quienes crearon ese grupo, pero de alguna manera esa bibliografía de la memoria ha sido utilizada, aquí sí, utilizada por algunos terceros en temas que muy poco tienen que ver con lo que planteaban en la existencia de varios premios Nobel judíos en los últimos años de literatura, como eso José Singer u otros que de sus narraciones tienen el tema del Holocausto, el Visser, y no recuerdo cuál otro, pero en fin, también eso, Kertész, el húngaro, pues también tuvo su reflejo en un aumento de la producción bibliográfica. Decía, creo que será Reyes Marte, hablando de por qué en España hay más o menos libros sobre el Holocausto, o sensibilidad en general del Holocausto, decía: en España no existe una cultura del Holocausto y no se sabe si es porque no nos sentimos concernidos o no nos sentimos concernidos por no hay cultura del Holocausto. Alex Baer, en un
libro publicado hace algunos años, que se llama Holocausto, Recuerdo y Representación, comienza su capítulo dedicado a España y la memoria del Holocausto señalando: en 1945, las noticias sobre Auschwitz y los demás campos de concentración y exterminio se detuvieron en la frontera, en los Pirineos. El férreo control de la información por parte del régimen de Franco y las heridas abiertas por la reciente guerra civil hicieron que los crímenes del nazismo no fueran un tema que inquietara en España. Y más adelante ya. La prolongación de la dictadura por 3 décadas, terminada la guerra mundial, no cambiaría las cosas. Durante este tiempo, los países de Europa Occidental atraviesan las diferentes etapas en su relación con el pasado nazi o colaboracionista, desde la negación hasta el reconocimiento, y la gestación de una cultura de la memoria por el Holocausto se consolida como referente histórico con proyección crítica y política en el presente. Y ahora quiero mencionar algunos libros pioneros. He perfilado un poco, he tratado de cuantificar la producción bibliográfica española, he intentado resumir un poco cómo ha aumentado la tendencia de publicación desde los años 30 hasta nuestros días, y también he señalado que dentro de esa producción bibliográfica poco corresponde a autores españoles. Pero tenemos libros tempranos, a pesar de todo, realmente tempranos. En el año 33 sale un libro en España, entiendo que autor español por el nombre, Diego Ruiz, podríamos ser español, pero escribe español, que se titula Represión mental en Alemania, piezas de convicción para un juicio sobre el nazismo y la presión judía. En el año 33 hay un español que escribió en el año 33 mismo, denunciando el tema de la presión anti-judía del régimen de Hitler, nada más hasta desde la poder. Año 34, Moisés Azancot, por el apellido al que inferir que se trataba de un judío, probablemente del mundo de Marruecos o de Melilla, posiblemente radicado en Madrid, pero no estoy seguro, que publica en Madrid un libro en el 34 titulado En defensa de los judíos a propósito de los métodos medievales usados por el nazismo alemán, lo mismo, denuncia el nazismo, y también en este caso se abordan, y bueno, claro, en aquel momento se veía que es bastante típico la bibliografía, en algunos casos de la bibliografía que se produce como consecuencia de las leyes que están instaurando en Alemania contra los judíos, es destacar la contribución de los judíos a Alemania, una cosa que hoy todo por sabido y por natural, pero en aquellos años, sobre todo en España, no había mal recordar, ¿no? Y el principal interés del libro radica en que aparentemente es la única obra original sobre el tema de un autor judío publicada en España en aquellos años, desde verle en su párrafo. En Alemania se ha oscurecido el sol. La civilización, ante el emblema de la cruz armada, pasa por días de prueba. Sabios expulsados de sus cátedras, médicos arrojados de los hospitales, abogados despojados de sus togas, estudiantes privados de enseñanza, comerciantes obligados al cierre y a la bancarrota de sus negocios, disolución del Parlamento, hegemonía de la prensa, desmembración de los partidos. Tal es el resumen de la política integral de Alemania. Luego añade: no se quema a los judíos como en épocas pretéritas, en el 34. Simplemente no se les deja vivir, se les despoja de sus derechos civiles y se les trata como apátridas. Eso se ha dicho en el año 34, cuando la bestia no hacía más que asomar las orejas. Y la gente ya sabía por dónde iban los tiros. A mí cuando me dicen que un alemán del año 40 no sabía lo que estaba pasando, cuando usted, si un madrileñito del año 34 se enteraba, me parece que usted que era vecino, uno de ellos, se ve. Bien. Luego, posiblemente hay alguna cosita más, pero sí quiero mencionar que esta no es una obra de un enfoque completamente distinto, es un folleto propagandístico publicado por la Oficina de Información Diplomática Española, que se llamaba España y los judíos, año 49, del que salen simultáneamente tres ediciones o tres versiones, una en español, una en francés y una en inglés,
El objetivo y el momento es claro. En el año 49 España intenta entrar en la ONU, y para asegurarse el ingreso en la ONU tenía que tener los votos necesarios para ingresar en la ONU. España no estaba bien vista como aliada del eje, y entre los argumentos que utilizó el régimen de Franco entonces para granjearse las simpatías de las potencias democráticas occidentales es España salvo Bolivia. Pero lo curioso de este folleto grande, escrito del año 49, es que aquello que, hasta donde sabemos hoy, no fue una política de Estado, sino fundamentalmente la iniciativa, en el tema de los diplomáticos, la iniciativa concreta de algunos diplomáticos españoles, y el permitir el tránsito de judíos a los Pirineos, que eso ya es mucho, teniendo en cuenta que Suiza no hizo nada, que Suecia se hizo, pero tampoco mucho, hasta muy tarde. Es decir, que la España de Franco, aliada de Hitler, posiblemente hizo mucho más que la neutralísima Suiza, por sobre los judíos. Y encima no los expolió, porque Suiza, al poco que salvo, los expolió. En fin, todo es relativo en la historia, y meternos aquí en objetivos demasiado fuertes no conduciría a nada. Pero sí es interesante que eso, que no había sido realmente, por lo menos hasta lo sabemos con la documentación, una política de Estado, por obra y gracia de la propaganda del año 49, se convierte en política de Estado. Y España exhibe como un mérito su política de salvación de judíos durante el Holocausto. Ese mismo año sale una novela, y aquí yo creo que es la primera obra literaria de autor español. Yo no me veo ninguna anterior, pero si alguien la conoce, pues me encantaría saberlo, de Manuel Pombo Angulo, titulada Simpatía. No voy a entrar en detalles, le voy a dar unas pinceladas. Publicada fuera, claro, no es de otra manera, también autor español, considerado autor español, Mansaú, publica su San Juan, sobre un barco con los judíos, cuya primera edición ve la luz en México, no en España. Según los criterios que vengo hablando, esa primera edición no lo podíamos ser en un libro español. Sí era autor, pero uno no puede dejar de mencionar a Mansaú entre los pioneros, entre los escritores pioneros en España, en escribir sobre el Holocausto. Luego, en los últimos años, sí han aparecido buenas novelas, y algunas, yo diría que buenas. Voy a mencionar solo 3 o 4 que a mí me parecen de una cierta... Esta no sé si es de una cierta calidad, pero sí tuvo una cierta repercusión. El violín de Auschwitz, de Marianne Ensanglada, publicada originalmente en catalán, traducida muy pronto en castellano. Se publicó en original en el 94, se tradujo al español en el 97. Narra con realismo y sensibilidad el sufrimiento de los judíos en los campos de concentración alemanes, a través de un personaje, Daniel, que es un supuesto luthier judío de Cracovia. Esta novela posteriormente es de las que más repercusión ha tenido, de autor español relacionado con el Holocausto, que más repercusión ha tenido en la crítica y posiblemente en cuanto a ventas. Luego, a mí esta sí me parece una magnífica novela, es El comprador de aniversarios, de Adolfo García Ortega, publicada en 2002. Editada inicialmente por una pequeña editorial, luego pasó a una de las grandes editoriales. Tuvo muy buena recepción por parte de la crítica, y yo sinceramente recomiendo la lectura. No voy a contar de que es ambientada en Auschwitz, y es una historia que se entrecruza con lo que cuenta Primo Levi en sus obras. Retoma algún personaje absolutamente secundario de la memoria de Primo Levi para convertirle en protagonista de la novela, que además es una novela y no pretende ser otra cosa, pero realmente narrativamente me parece una magnífica novela. Luego hay otra de Juana Salaver, que yo creo que la escribió originalmente en español, pero es posible que no. Juana Salaver es hija de refugiados españoles en Francia, vivió su infancia en Francia, y la verdad es que ahora no estoy seguro, porque no se ve bien la ficha, si el original es en francés o el original es en español. Por caso, yo creo, como se ha dado a conocer, desde luego la novela es en español. Se llama El velódromo de invierno, una novela muy bien documentada, además, muy bien escrita. Para saber que es una estupenda escritora, muy bien escrito sobre el velódromo de invierno. Aquí en España, quienes conozcan el tema saben de qué va. En Francia, el Hotel Div, alguien habla del Hotel Div, el velódromo de invierno, todo el mundo sabe a qué se refiere, a las racias de detención de judíos en París, para concentrarlos primeramente en el velódromo de invierno en París, para luego ser deportados. Y esto está recordado también
la Francia de los derechos humanos y la Revolución Francesa se tomó la molestia, aquella Francia ocupada se tomó la molestia de empezar a concentrar y facilitar la deportación de judíos antes de que los mismos nazis se lo pidieran. Esto también se intenta cargar todo el peso de lo que ocurrió en aquellos años sobre Alemania. Hay que recordar que no solo fueron cómplices de los polacos, los lituanos, los ucranianos, que han sido demonizados en la literatura, en el cine, incluso en la historiografía, sino también. Bien, y luego tenemos, y estos, la verdad que para quienes quieran entrar en el mundo del Holocausto y empezar por lo cercano, tenemos al menos 2 o 3 obras, no sé si tienen un gran interés, pero tienen interés solo nuestro de siempre, ¿no? Las pocas testimonios en primera persona de judíos que vivieron en España y que narran su experiencia durante el Holocausto. Greta Friedman, la más conocida, y otro de los elementos fundamentales en España, donde ella empieza, a raíz de su querella con León de Greve, empieza a hablar, pues ella también había permanecido en silencio, a hablar de su memoria del Holocausto, se convierte en la cara visible en España del Holocausto, y tampoco se puede pasar por alto la importancia de aquello. Ya no eran los fríos 6 millones de muertos, ¿no? Sino esta mujer que vive aquí, que nos cuenta su experiencia en primera persona, acercó a mucha gente, o sensibilizó a muchas personas, y despertó el interés de muchas personas sobre el tema del Holocausto y también en general del antisemitismo. La primera edición de las Memorias de Greta Friedman apareció en 1945. Otro, muchísimo menos conocido, es un libro pequeñito, publicado por la Comunidad Judía de Barcelona, un libro sefardí, se titula Mi experiencia, el autor Isua Kasuto, publicado en 2002, y también narra muy brevemente, describe la obra a otra persona porque está muy enfermo, pero es el quien cuenta su paso por Auschwitz. Y yo creo que con esto creo que cierto sobre. Pero en Europa se da otra situación, yo diría que es aún más repugnante, y es en Alemania casi no quedamos judíos, ahí la cosa era muy singular, digamos, pero menos Alemania, todos se consideraron víctimas del nazismo. Polonia víctima del nazismo, Ucrania, la Unión Soviética víctima del nazismo, Holanda víctima del nazismo, Francia víctima del nazismo. Entonces, y es cierto que Europa quedó destruida, unas partes más que otras, y las bajas civiles, militares y civiles fueron inmensas en toda Europa. Y entonces, la sociedad general francesa, holandesa, italiana quizás es un poco distinto, hay una sensibilidad posiblemente, pero la francesa, la holandesa y todo lo que era el mundo del este de Europa, decía que ellos eran víctimas y que, bueno, los judíos también, punto. O sea, no había ni la más mínima concesión a que lo que se hizo con los judíos en Europa, la política de exterminio de seres humanos por nacer judíos, para ellos era un episodio más de la guerra, no era diferente al sufrimiento general de la guerra. Y en Holanda, yo una cosa me sorprendió muchísimo, uno tiene en el imaginario, que conozco, que yo lo tenía, que Holanda fue un poco distinto. Holanda observa las cifras de niveles de judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial y son casi tan altos como los judíos moridos. Punto más, punto menos. Hablamos de un porcentaje de 70 y tantos % de los judíos holandeses exterminados. Nos hemos quedado con el romanticismo de esa familia que ayudó a la familia de Ana Frank a esconderse. Tenemos ese mito todos, extendemos con los holandeses, pero los judíos a esconderse, mentira cochina, porque los chivaron en todas partes, los contaron en todas partes. Es cierto que la reina de Holanda salió con la estrella amarilla, pero eso el day after, eso acabó en todas partes. El partido de extrema derecha holandés flamenco era tan brutal como el alemán o el austriaco, y además, y allí sí, pues además es muy interesante el nuevo montaje que han hecho del Museo Judío de Holanda, es la enorme frustración de los judíos holandeses que sobrevivieron al Holocausto, porque nadie quiere oír hablar de su tragedia, tanto que judíos con las familias exterminadas o deportados por campo de exterminio, con ese argumento que yo señalaba antes. Holanda ha sido víctima de la guerra, todos hemos sufrido la guerra, vosotros no habéis sufrido la guerra de forma diferente.
O sea, dejad los judíos de lloriquearnos porque todos hemos sufrido. Eso era lo que imperaba, desde luego, en Europa Oriental. Ni se hablaba del tema. Polonia, de hecho, habla, sí, de los millones de polacos muertos, en los que incluyen a los judíos, que representan más de la mitad de los civiles polacos muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero eso da igual, eran polacos muertos. Para lo que eran polacos muertos, pero las revueltas, los judíos no tenían apoyo de los polacos, los judíos, en fin. Pero no fue muy diferente, lo que parece mentira, esa civilizadísima Europa Occidental no fue muy diferente. Y de hecho, las cifras a veces dicen mucho, ¿no? En el porcentaje de judíos exterminados, ¿no? Si quitamos Dinamarca, que es un caso excepcional, y que todos los judíos consiguen salir con la ayuda de sus conciudadanos y se refugian en Suecia, del resto de Europa ocupada, los porcentajes de exterminio son brutales, en todos. En Hungría un poco menos, porque claro, se entra después, hay menos tiempo. Bulgaria, por la firmeza del rey de Bulgaria, la Casa Real búlgara, a la deportación de judíos búlgaros, aunque sí permitió la deportación de algunos territorios de Tracia, no sé. Ahí sí lo permitió, luego no lo permitió, luego sí, luego no. Pero en principio Bulgaria también salvó sus judíos. Y en Italia y Yugoslavia, en que la población no judía, la población partisana, la resistencia, ayudó de forma real y efectiva a los judíos a defenderse, a esconderse, a escapar y a participar en la resistencia, cosa que no les van a hacer en Polonia, por ejemplo. Y por eso las cifras de los exterminados en Yugoslavia, aunque es muy alta, son un poco menos altas, y en Italia la más baja, posiblemente de los países conquistados. Pero volviendo a lo social, en Europa, el no hablar fue igual, con la variante de que no querían oír a los judíos. Pues gracias por haber hecho este acto y por habernos hablado de él. Y yo quería preguntar si esta biblioteca se puede tener acceso a ella y sacar los libros de manera presencial, vamos, y si hay que ser profesor para sacarlos. En mi caso no soy profesor, entonces quiero saberlo si está limitado solamente a los profesores o es un poco más amplio. Nuestra biblioteca está dirigida a maestros de la Comunidad de Madrid y a profesores de instituto, pero claramente, quiero decir, cuando alguien demuestra un interés especial en consultar los fondos, se le permite y se pueden sacar efectivamente los libros, rellenando una ficha con los datos personales y cumpliendo los plazos de lectura que se marcan. O sea, es una biblioteca que funciona. De hecho, ha habido algún investigador, alguno que estaba haciendo su tesis doctoral y ha llegado a sacar libros de nuestra biblioteca, o sea que está disponible. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo creo que ya solo resta agradecerle a Uriel su presencia aquí con nosotros, su tremenda capacidad para ilustrarnos. A mí me ha dejado un sabor agridulce su ponencia, dulce porque he aprendido muchas cosas, pero agria porque me doy cuenta de las enormes carencias que tenemos en nuestro fondo bibliográfico, que espero cubrir lo antes posible, si me lo permite el presupuesto. Es precisamente sobre este tema. ¿Podemos sugerir bibliografía de alguna manera? ¿Hay alguna forma de contactar? Porque hay algunas cosas que van surgiendo, que son nuevas y que podría ser interesante que las definiese. Pues eso me parece muy interesante. Tenemos pensado poner a disposición de los usuarios un buzón para que puedan hacer peticiones de bibliografía que la que estén interesados. Bueno, ya no hay más palabras pedidas, pues muchas gracias a todos por haber asistido a este acto y aquí se cierra ya. Muchas gracias.